106.5. 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este viernes no, caramba, la agenda, no, en este lunes. La agenda me amaneció del otro lado. En este lunes, 15 de febrero del año 2021. Entonces, señores, vamos a ver cuáles son los temas que tenemos para el día de hoy, dando también nuestro saludo habitual a la audiencia de Sol, a la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Entonces, señores, miren, vamos con estos temas. Trump con gran respaldo y libre para el 2024. El PLD supera expectativas de participación en proceso de escogencia de nuevos miembros del Comité Central. Y el gobierno frente a 4 demandas difíciles de satisfacer. Esos son los temas que tenemos marcados para el día de hoy, pero como siempre hacemos referencia también a otros temas. Miren, señores, hoy se publica lo que se había prometido. La Dirección de Administración de Desembolsos, resumen de pagos de proveedores y contratistas del Estado del 01 al 31 de enero del 2021. Valores en pesos, dólares y euros. Y aquí aparece, no sé cuántas páginas abarcará. 64 páginas. 64 páginas abarca la publicación de este informe. Entonces, tal y como había planteado, eso que ustedes ven ahí no es otra cosa. Se puede dibujar de la manera que se entienda dibujar, o como se quiera dibujar. Miren, esto es por transparencia, esto es por lo otro. No. No hay una gota adicionada de transparencia a lo que ya había. No hay una sola gota de transparencia que esto adicione. ¿Por qué? Porque toda esta información es una información de carácter público que está disponible para el que se interese por ella. Esa es una información de carácter público. No es una información oculta que ahora se hace de conocimiento público. No, es una información pública, verificable por cualquiera que la quiera indagar. Entonces, decía que al publicar lo publicado, al publicar lo que es público, hay otro objetivo. Ese objetivo lo aplaudo, pero señores, bueno, se aplaude, iba a decir con las dos manos, pero con las dos manos que se aplaude. Sí, lo aplaudo, ese objetivo. Ese objetivo no es otro que un balón de oxígeno para los impresos. Es decir, por esa vía el gobierno ha decidido subsidiar a los impresos que atraviesan, como casi todos los medios, por una crisis fuerte que incluso tenía algunos de ellos al borde del cierre, de la desaparición. Entonces fíjense que ahora, mensualmente, este oxígeno de 64 páginas, pues evidentemente que es un buen auxilio. No lo cito cuestionándolo, no lo cito criticándolo, eso es parte del rol de un gobierno en la democracia. Incluso eso tiene hasta precedentes históricos. Y Gregorio Luperón, pues, entendió
fue el primer presidente que tengo referencia que haya hablado de eso, ¿no? Gregorio Luperón decía que si queremos crear una cultura democrática, pues el gobierno tenía que destinar presupuesto al auxilio de los periódicos. Porque además en la etapa en la que él gobernaba era una manera de, digamos, reencauzar las inquinas y el debate político. Era decirle a una sociedad muy apegada al machete que habían otros medios, otro mecanismo para la batalla política, para la batalla de ideas. Y entonces su gobierno decide un subsidio para los periódicos sin que eso comprometiera la línea de los periódicos. Por el contrario, si se quería pues promover una democracia, se quiere promover una democracia, entonces todas las ideas tienen que estar presentes. Eso fue lo que se propuso Gregorio Luperón. Entonces, sí, eso es correcto. Eso es correcto. ¿Por qué el gobierno tiene que quedarse de brazos cruzados ante esta situación? No, ahí tienen su balón de oxígeno. Ahí tienen un balón de oxígeno importante en esta etapa, como lo ha tenido la televisión con el Ministerio de Educación. Y creo que el mantenimiento de los medios tradicionales se hace importante y debe haber conciencia sobre eso. Pero eso es eso. Repito, eso no es otra cosa. Porque a lo que ya existía no se agrega nada. ¿Qué es la transparencia? La transparencia es la cuenta única del Tesoro. La cuenta única del Tesoro que hace que todo pago del Estado tenga que filtrarse a través de esa vía. Y esa vía es una vía pública, transparente, abierta. Entonces, eso es lo que es la transparencia. Lo demás no daña, pero no es que ahora, como con razón uno de esos periódicos titulaba recientemente, ahora el gobierno va a ser transparente. Claro que sí que va a ser transparente. Con 64 páginas que te envía. Pero claro que sí que transparente no. El gobierno es como era, porque todo eso es público. Todo eso es público. Ahora resulta que hay un auxilio importante para los impresos con estas publicaciones. De manera que eso es correcto. Eso es correcto. Entonces, señores, miren, con relación al impeachment, al segundo impeachment del que fue objeto Donald Trump, que fue producto de la pasión de los líderes demócratas que entendieron que la coyuntura que se había presentado después del ataque al Capitolio era lo suficientemente escandalizante como para producir la posibilidad de que Donald Trump fuera impedido de volver a ocupar alguna función pública. Eso entendieron y por eso pues arrancaron con todo este proceso. Además, en sus cálculos habían otras cosas. Ellos entendían, nosotros vamos a tener apoyo republicano porque contribuimos a resolverle un problema al liderazgo republicano, que es quitarle del medio a Trump. Entonces, vamos a tener colaboración republicana. Desde el principio advertimos que esa cooperación republicana iba a ser muy limitada, porque en la política usted ve cosas a simple vista que no son realmente así. Es decir, si vemos las cosas sin profundizar mucho, uno piensa, pero ven acá, es una buena oportunidad para todos los que están aspirando en republicano quitarse de medio este hombre.
Entonces ahora se lo quitan y fueron los demócratas que promovieron eso. Entonces usted aprovecha ahí, le da el empujoncito y sale de él. Perfecto. Ahora, salir de él no es tan fácil. Salir de él no es tan fácil porque ya hemos explicado que una cosa, y eso no es mío, es de Felipe González, el que divide la opinión pública entre la opinión pública propiamente dicha y la opinión publicada. Entonces, como una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada, el republicano que piense en salir de Trump tiene que pensar en la opinión pública, aunque esa opinión pública no sea publicada. ¿Cuál es la opinión pública? 75 millones de votos, dentro de los cuales más del 60% piensa que hubo maniobras fraudulentas contra Donald Trump. Lo piensa, no necesariamente es así, pero lo piensa que es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo soy un político, yo aspiro a este puesto o a lanzarme para otro, pero casi los congresistas casi siempre buscan reelegirse en su puesto. Entonces yo me voy a enemistar con una parte de mi base, de mi electorado. Es decir, yo voy a estar contrario a lo que piensa una parte importante de mi electorado para salir de Trump. Pero al mismo tiempo que estoy saliendo de Trump, también estoy saliendo de mí. ¿Por qué? Porque esa parte después me va a cobrar esa actuación. Y si tu mundo es el Partido Demócrata o el Partido Republicano, se supone que tú tienes que actuar siempre por más criterios de incomodidad, tú tienes que actuar siempre en función de los criterios de tu partido. Porque de lo contrario, entonces no tiene futuro ahí. Entonces, eso fue lo que pasó con los republicanos. Eso fue lo que pasó con los republicanos. No había posibilidad de que la mayoría se moviera de ahí. Piense lo que piense de Trump. No había la posibilidad de que la mayoría se moviera de ahí. Que yo no estoy viendo que 7 lo hicieron. Claro que estoy viendo que 7 lo hicieron. Claro que estoy viendo que 7 lo hicieron, pero en los partidos siempre aparecen 2 o 3 personas que pueden nadar contra la corriente. Y sobre todo cuando no hay riesgo al hacerlo. Porque ahí no había riesgo al hacerlo. No había riesgo al hacerlo porque, como quiera, el impeachment, Trump iba a ser absuelto. Es decir, porque 3, 4, 5 o 6 actuaran en contra, la decisión no variaba. De manera que su papel no era un papel más que de presentar una opinión distinta, independientemente de que alguno de ellos pagará la consecuencia de esa actuación en términos políticos, y a otros probablemente no les importe. A otros no les importa, a otros le da lo mismo. Que eso ha planteado una fisura en el partido de republicano, pero ¿quién ha dicho? Ese partido tomó una decisión clara en función de sus intereses, muy clara, y por eso Trump fue absuelto. Que esto nunca había ocurrido, no es verdad. En todos los impeachment, y Estados Unidos ha tenido 4 hasta ahora, siempre hay un voto que se ha salido de línea. Siempre hay un voto que se ha salido de línea. Cuando se hizo el impeachment contra Andrew Johnson, él se salvó porque 12 republicanos pues votaron demócrata para que él fuera absuelto. Y terminó con un voto a favor. La diferencia, y él fue absuelto. Fue absuelto Andrew Johnson. Ahí hubo 12 que fueron contra la línea del partido. En el caso de Clinton, hubo 5 republicanos
que votaron contra la línea del partido para que Clinton no fuera pues condenado, no resultara culpable, y resultó absuelto con 5 votos republicanos. Entonces, en el caso de Trump, en el primero, hubo un voto republicano que pedía su condena, el de Mitt Romney, que ahora mismo es de los 7 que también volvieron a repetir lo mismo. Volvieron a repetir lo mismo, como lo hicieron otros senadores, Mitt Romney, Susan Collins, Lisa Murkowski, Bill Cassidy, Ben Sasse, Pat Toomey. Estos fueron los que votaron, los 7 que votaron para que Trump fuera condenado, pero ya se movían en un parámetro donde no ponían en riesgo realmente la postura de su partido. Si queda en riesgo la postura del partido, tal vez la posición habría sido minoritaria, pero no había riesgo en eso. Entonces se movieron como entendían que personalmente le dictaba su pensamiento, y ya veremos la consecuencia de eso. Pero de todo esto, lo único que se ha hecho es que de manera temprana se ha dejado a Trump con las manos libres para una aspiración en el 2024. Las manos libres y un presidente que pierde las elecciones creciendo en su votación. Un fenómeno muy extraño realmente. Ese fue el resultado del impeachment. Esperamos, por otra parte, que la crisis postelectoral que se ha dado en Ecuador encuentre una salida. El señor Yacu Pérez alega que hubo fraude, por eso él no quedó en segundo lugar. Dice que porque hubo fraude, se está planteando un reconteo. Ayer veía una comunicación que dirigió Guillermo Lasso al Tribunal Superior Electoral, donde plantea que está de acuerdo con que en la provincia del Guayas, con el acuerdo de todos los candidatos, se haga un reconteo con consenso de los candidatos, pero él entiende que el reconteo tiene que ser consensuado, porque el Tribunal Electoral no puede llegar a cosas, no puede hacer cosas que la ley no le permite para complacer a un candidato, sino que en base a un proceso llegue a acuerdo con todos los candidatos y donde sea necesario se haga esta situación. Esto es muy contraproducente, aunque él ha tratado de manejarlo con la mayor moderación. Lasso, es contraproducente para él, porque si el que ha quedado en tercer lugar entiende que fue objeto de un fraude, que fue perjudicado, pues difícilmente tenga entusiasmo para endosar apoyo. Y a quien más perjudica esto es a Guillermo Lasso, que ha quedado en segundo lugar con un margen estrecho frente al que está alegando fraude. De todas maneras, falta un tiempecito de aquí a abril y habría que ver cómo evolucionan los acontecimientos. Por otra parte, y ya estamos aquí en el plano local, ayer el PLD llevó a cabo el proceso de escogencia de sus nuevos miembros del Comité Central. Esta escogencia de los nuevos miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana superó las expectativas que tenía ese partido en cuanto a la participación, que fue superior a la del 50% de los convocados. Los convocados eran 164,000 presidentes de comité de base. Por eso el proceso se hizo un poco más dilatado. Entonces, ayer en las informaciones preliminares veríamos en los resultados
que Juan Ariel Jiménez había sido el más votado encabezaba las votaciones, seguido de Johnny Pujol, de Robiani Balcácer, de Rafael Paz, de Michael Matos, de Milton Reyes, de Luca Lapais, de Pedro Guillermo Almanzar, de Julio Pimentel, de Emilio Toribio Olivo, de Marisa Miranda, de Claudia Rita, de Ramón Soto Valdés, por ahí voy por el 13, no puedo mencionar a 110, de Alejandro Amable Montaz, de Clara Cruz, de Celea Gómez, de Félix Lajara, de Rafael Sánchez Cárdenas, de Yanira Gómez, de Carlito Medrano, de Kenia Lora, de Juan Carlos Montá, de Abel Tejada, de Chanel Rosa Chupani, de Felipe Romero, de Dina Méndez de Lember, de Antonio Victoria de Jesús, de Ramón Pepín, de Richard Medina Gómez, de Víctor Almonte, de Catalina Enríquez Tavares, de Fernando Bonilla, de Adriel Alburquerque, Heidi Almonte Acosta, Maurice de León, Giovanni Arias y Juanito Antigua. Esos son 37, que Bienvenido Flores 38, Melvin Leonel, América Pérez, Eli Fernández, entre otros. Ahí mencioné más de 40 de los escogidos, pero los escogidos en esta oportunidad iban a ser unos 300 escogidos. Entonces, hay un perfil importante en la mayoría de los escogidos. Estamos hablando de gente jóvenes, pero con experiencia política y con formación política. Yo creo que el PLD tiene que hacer provecho de esa sangría, de esa nueva corriente de jóvenes que ahora llega a su comité central y ir propiciando con ellos una renovación de su vocerato. Y tiene que tratar de que se produzca un cambio que no se vea solamente como un cambio cosmético. Ahora, una vez ya establecidos los resultados de este proceso, pues toca la etapa que está programada para el 5 de marzo de la escogencia del secretario general y del presidente, que es la parte más polémica que ha provocado los cuestionamientos que ha formulado José Laluz, porque esta vez, pues, aunque estatutariamente se mantiene el método de escogencia que fue introducido por José Francisco Peña Gómez, no por Juan Bosch, por José Francisco Peña Gómez, que es que establece este método de voto universal en un partido político para escoger sus autoridades. Eso realmente es estatutario, se mantiene como tal, pero el PLD, planteando el tema de la pandemia, planteando el tema de su propia situación interna y un partido que evidentemente está bajo ataque, digamos, judicial. Está bajo ataque judicial porque se habla de una justicia y de un ministerio público independiente. Es un ministerio público independiente, pero yo establecía recientemente el ejemplo. Hay dos ministros de Hacienda, un ministro saliente y un ministro entrante. Ambos presentan un patrimonio importante y se conoce de la actividad empresarial de cada uno de ellos, que puede avalar ese patrimonio que ellos presentan. Pero el sospechoso es el saliente. El perfil sospechoso es el del saliente. Pero ¿y cómo es posible que
porque esto cuando menos es discriminatorio. Es lo que pasa con los afroamericanos en Estados Unidos, porque ya tú tengas el perfil de que tú eres negro, etcétera, que vives en un barrio, no, ya tu perfil es delincuencial. No, entonces se investiga, estamos hablando ante dos patrimonios importantes, ¿no? ¿Qué es lo correcto de una indagatoria imparcial? No, pero ve acá, cuando menos hay que guardar las apariencias. Si al otro lo vamos a poner a dar viajes para acá, lo vamos a poner a que todos los medios lo vean ahí cada cierto tiempo, 4 o 5 viajes, pues complementémoslo por lo menos con un viaje distinto. No. El perfil sospechoso es el exfuncionario del PLD. Ese es el perfil sospechoso. Eso, por más que se quiera presentar como una actuación independiente, en los hechos no lo es. Entonces, evidentemente que ese partido está bajo ataque en términos judiciales, es decir, está enfrentando una campaña de persecución judicial, entre otras razones. Entonces, ese partido, en esas circunstancias, entiende que el proceso tiene que ser un proceso con mayor nivel de seguridad, por lo tanto, se cierra y plantea que decisiones como esta queden en manos de sus presidentes de los comités de base y que se vuelva al método bochista, porque el método, si hay un método bochista, realmente es el de la escogencia del presidente y del secretario general por parte del Comité Central. Ese es el método bochista, porque la democracia de Juan Bosch era una democracia un poquito similar a la democracia ateniense, a la democracia de la antigua Grecia, que cuando hablamos de la democracia de la antigua Grecia, no se está hablando de que todo el mundo tiene la posibilidad de votar. Cuando los padres fundadores de Estados Unidos hablaron del derecho al voto, no, eso no incluye a todo el mundo, porque entendían que no todo el mundo estaba en capacidad de votar, que para votar, entendían los padres fundadores, se requería cierta independencia económica. Entonces, así como la democracia ateniense tenía un grupo de selectos que eran los que ejercían el voto, la democracia estadounidense por igual estableció condiciones. Usted tenía que tener 3 acres, una mula, una serie de cuestiones mínimas para poder tener el derecho al voto. Juan Bosch crea el Partido de la Liberación Dominicana con esos criterios. Esos criterios, desde luego, cuando el PLD se ha convertido en un fenómeno electoral, etcétera, se variaron y tenían que variarse. Pero no son propiamente criterios bochistas. El criterio bochista es el que tal vez no se corresponda con la sociedad de ahora. Porque evidentemente que el otro es más democrático, más participativo y debe ser el método de escogencia, naturalmente. El corazón de la uyama solo lo conoce el cuchillo. El corazón de la uyama. Entonces, un partido no es otra cosa que un conglomerado que actúa en función de los intereses de una organización. Y bueno, usted que lo del pueblo tiene que estar por encima de la organización. No, Juan Bosch no creía en eso. Juan Bosch creía en servir al partido para servir al pueblo, pero la prioridad era servir al partido. Y el propio lema del PLD así lo dice, así lo establece. Entonces, se ha llevado a cabo este proceso. Ahora viene el otro proceso. Ojalá que el PLD pues salga lo menos lesionado posible de todo esto. Las críticas siempre son importantes y no puede haber proceso democrático sin disidencia. La disidencia es parte de los procesos democráticos, naturalmente. Y yo creo que usted sabe hasta dónde la lleva. En el sentido
de no perder el norte de las cosas. Entonces, ya veremos ahí lo que pasa, pero ojalá que puedan concluir todo este proceso de la manera más exitosa posible. Entonces, bueno, finalmente, hay una coyuntura y por eso tal vez el gobierno ya empieza a prepararse un poco. Este asunto de este subsidio a los impresos no está desasociado de eso, no está desasociado de eso. Tenemos una coyuntura en la que coinciden varias demandas que son de difícil, digamos, aprobación por parte del gobierno. Por más que el reclamo del 30% de los fondos de pensiones, que lo podemos definir como una voz, pero como una voz carente de fundamento, pero es una voz. Es decir, el que yo entienda que es una voz carente de fundamento no quiere decir que el reclamo no está ahí. El reclamo está ahí, es una realidad. Entonces, este reclamo se junta con otros reclamos similares por la coyuntura. Está el reclamo de que se rebajen los precios de los combustibles en una coyuntura en la que esos precios están en alza a nivel internacional. Desde la oposición a veces se trabaja este tema con irresponsabilidad, no pensando que alguna vez te tocará, digamos, conducirlo. Y entonces, una cosa que han hecho todos los gobiernos, que es la que está haciendo este no está actuando distinto a como han actuado los otros gobiernos, que han actuado en función de la realidad, porque hay una ley de hidrocarburos que traza una pauta, pero en política las pautas no pueden estar pretrazadas. Es decir, la política se compone de otras cosas. Entonces, ningún partido ha podido aplicar pura y simple la ley de hidrocarburos, que establece, mira, cuando los combustibles suben, suben, cuando bajan, bajan. No, cuando los combustibles suben, lo que hacen los gobiernos es que comunican una parte de la subida al consumidor. No pueden transferirla toda porque eso tendría unos efectos nefastos. Entonces, como no pueden transferirla todas, cuando los combustibles suben, acumulan pérdidas porque no suben. Cuando suben, no es verdad que suben. Cuando suben, le elevan algo el precio, pero no en función de la subida, porque tendrían un impacto de choque en el consumidor que políticamente sería contraproducente. Entonces, la ley ahí no se aplica como tal, sino que se atenúa. ¿Qué ocurre cuando bajan? Cuando bajan, entonces, tienen acumuladas unas pérdidas por las alzas que asumieron. Y entonces tampoco comunican plenamente las bajas, sino que comunican algo de la baja y tratan por otra parte de compensarse las pérdidas, lo que es lo más natural. Incluso lo responsable, lo apropiado. Pero, desde luego, eso si tú estás en la oposición, tú lo satanizas. El gobierno que está haciendo eso es un gobierno de ladrones, que le está robando a la población, etcétera, y viene el discurso demagógico, el mismo que tú vas a tener que aplicar, que es el que está aplicando ahora. Pero resulta que hay una demanda irracional de que se produzca una rebaja de los precios de los combustibles en una etapa en que esos combustibles están subiendo, en una etapa en la que incluso la penalización al uso de los combustibles fósiles forma parte de los compromisos que tiene el mundo en estos momentos para reducir la huella de carbono. Entonces, que la República Dominicana es una isla que puede actuar al margen de eso, eso no es verdad. O que nosotros podemos actuar de manera distinta porque los países que se industrializaron primero hicieron esto y que nosotros tenemos ese chance. Nosotros no tenemos ese chance. ¿Por qué? Porque los factores que sustentan nuestra economía también están atados a eso.
Si la República Dominicana no se coloca en esa onda internacional, afecta a su turismo, que en gran medida ahora está también condicionado a lo que son las medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras razones. Entonces, esa medida es inatendible. Bueno, ¿qué pasa? Que tenemos una inflación. Tenemos una inflación. Como han estado subiendo los precios de los commodities, entonces eso se está reflejando en los precios de los artículos de consumo básico. La gente entonces quiere que el gobierno rebaje los precios de los artículos de primera necesidad. Y hoy vi una ridiculez de que Proconsumidor establece que el pan se va a vender a 5 pesos porque Proconsumidor va a garantizar que el pan se venda a 5 pesos. Una ridiculez. Una ridiculez. Es decir, si el que daba 1.300 pesos por un saco de harina está dando 300 o 400 pesos o 400 pesos más por el mismo saco de harina, pues evidentemente que no va a vender el pan al mismo precio, a menos que no se meta una política de subsidio, y esas políticas son muy limitadas. Son muy limitadas. Es decir, que el gobierno sabe que enfrenta esta demanda, pero frente a esta demanda las posibilidades de actuación son limitadas. Además que el gobierno se ha limitado mucho más. Porque ¿qué es lo único que ha podido hacer el gobierno con relación a la salsa? Bueno, yo voy a meter unos programas del INESPRE. Con los pollos, voy a meter 4 millones de libras de pollo en los barrios, etcétera. Consumimos 18, pero vamos a meter 4, pan, etcétera. ¿A quién está dirigido ese programa? A gente que puede comprar a precio subsidiado y en barrios determinados. Eso no está mal. Cubre una parte de las necesidades, pero la realidad de nosotros es más profunda. Aquí hay una realidad de gente que no puede comprar ni a precio subsidiado. Es decir, que no tiene ingresos. Entonces, esa gente, el gobierno se ha cerrado la posibilidad de regalarle alimentos, porque no creen en eso. No creen en eso. Si no hay una política abierta para, en un momento en que están subiendo los artículos de primera necesidad, de que una parte de la población, incluso la que puede comprar, no puede comprar la semana. Pudiera tener capacidad para comprar 2 o 3 días a la semana o 4 días, pero hay 3 días que se queden en blanco. Esa gente necesita un espaldarazo, necesita una ayuda social que el gobierno en estos momentos no le está suministrando. No le está suministrando. Bueno, ahí se complica más la cosa, pero en sentido general, la demanda de rebaja de los precios tampoco la puede satisfacer, porque no está propiamente en sus manos. La cuarta demanda, entonces, que arrastra la subida de los precios, es que la gente tiene el mismo ingreso. Y entonces estamos abocados a que prenda una demanda a nivel nacional de incremento general de salarios, tanto en el sector público como en el sector privado. El gobierno no puede hacer un aumento general de salario en el sector público porque tiene otras prioridades en estos momentos. No la puede hacer, no la puede asumir una demanda general de incremento salarial. Y el sector privado, esta demanda le llegaría en un momento de libros en rojo. De libros en rojo. Entonces, también es un tema sumamente difícil. Entonces, esas 4 patas de la mesa que he citado sirven un plato de crisis, que pues si no se maneja adelantándose algunas cosas, nos va a dar mucha agua de beber. Cambio y fuera.